En este momento vamos a adorar a Dios, no importa si lo hacemos sentado o parado. Lo importante es que nosotros recibamos esa alabanza y podemos exaltar nuestra voz en esta mañana y que el Señor lo escuche. En este momento levante la mano si quieren, pero disfrútenlo y vamos a adorarle a que nos ha dado la victoria cada mañana. En nuestra vida.
¿Cuánto creen lo que Dios hará en nuestra Biblia? Si estamos aquí porque hemos creado al único que en verdad cumple lo que promete. El mundo nos va a prometer miles de cosas, miles, pero nada de lo que el mundo promete será eterno como lo que Dios nos ha prometido. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermano. Estábamos el domingo pasado en San Cristóbal, donde estábamos celebrando la 10ª convención de nuestra iglesia. Había un grupo de nuestra iglesia allá, donde tuvimos participación. En esa convención fue ordenada al santo ministerio nuestra hermana Marina Grateró como reverenda, y también nuestro hermano Rafael Adonis Martínez, también como reverendo. Y recibimos los informes de la iglesia a nivel nacional y participamos del evento donde reconociera a nuestro hermano pastor Hilario Valentín de la Cruz de León en su ardua labor durante prácticamente 30 años, hermano. Y participamos allá de muchos eventos. También participamos del evento culinario, donde comemos allá, hermano Miriam, y disfrutamos, a la hermana Ana Silvia, hermana Aquilina Cabral, y habíamos un grupo grande, habíamos, sí, allá mismo, participando en las cosas del Señor, sí. Pero hoy me ha tocado el privilegio de traer el mensaje. Vamos a pedirle que por favor leamos en el libro de Josué, capítulo 24, del 1 al 8, y después saltamos al 15. Y vamos a estar predicando bajo el tema, echando una mirada atrás para poder seguir adelante. No podemos olvidarnos, hermano Francisco Enrique, lo que éramos antes, de donde Dios nos ha sacado, hermano Víctor. Qué bueno verlo, de donde Dios nos tiene aquí y donde Dios nos proyecta a llevarnos. Dios es bueno, Él tiene grandes maravillas para nosotros. Vamos a aferrarnos a esas promesas y no vamos a echar para atrás. Josué 24. Josué 24 del 1 al 8 y del 8 saltamos al 15. Leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto,
y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué hace un recuento de todo lo que ellos pasaron, y un recuento cómo Dios se fue glorificando en las distintas situaciones que enfrentaba el pueblo de Israel. Lo llevó allá desde Taré y lo trajo hasta Josué. En todo ese interín, ellos tuvieron muchas dificultades, tuvieron problemas, pero en todo Dios se glorificó. Él le hace ese recuento en su discurso de despedida. Ya Josué sabía que había cumplido su obra de dirección del pueblo de Israel. Él quería hacerle recargar, hacerle refrescar todo lo que Dios había hecho. Y él no podía perder la oportunidad en su último discurso de dejarle plasmado en su mente la obra de Jehová Dios, lo que Dios había hecho en el transcurrir del tiempo. El libro de Josué se escribe aproximadamente en el siglo XIV después de Jesucristo. Y este libro, el personaje principal es Josué. Josué estuvo en Egipto cuando las 10 plagas. Josué estuvo en Egipto cuando Faraón endurecía su mano fuerte contra el pueblo de Israel. Pero Josué estuvo cuando partieron hacia el desierto. Josué estuvo cuando mandaron los 12 espías a la tierra prometida, donde ellos vieron las maravillas que allá había y vieron también los gigantes que allá había. Josué fue de los que dieron el reporte de que esos que estaban allá eran hombres grandes y fuertes, pero en las manos de Jehová Dios eran pequeñitos, eran vencibles. Josué y Caleb tenían la visión de Dios.
Josué y Caleb estaban en el grupo de los 12 que fueron a chequear la tierra. Los otros 10 vinieron derrotados porque su visión, su mirada no estaba en Jehová Dios, que lo había protegido y le había dado la victoria. Se le había olvidado que en medio de todas las dificultades, Dios le había dado la victoria. Josué, en este recuento que hace en su despedida, no quiere que su pueblo se olvide de lo que Dios había hecho. Por eso, el título de este mensaje es Echando una mirada atrás para poder seguir hacia adelante. Nosotros, como el pueblo de Israel, hemos sido bendecidos por la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pero obrando en todo. Echamos una mirada hacia atrás y podemos darnos cuenta cómo Dios obró cuando nosotros éramos pequeños y estábamos en la escuela. Cómo Dios obró cuando en la casa hacía falta tal cosa y Dios suplía. Usaba a Pedro, a Joaquín, a un tío, usaba abriendo una puerta, pero Dios obraba. Nosotros no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidarnos las vicisitudes que hemos pasado y cómo Dios nos ha traído en sus manos para estar en esta posición privilegiada que tenemos hoy en día. Ahora, para poder seguir mirando hacia adelante en forma de victoria, en forma de triunfo, en forma de éxito, debemos tener bien pendiente que Dios me sacó de lugares, de situaciones difíciles. Que Dios obró en mi vida. No podemos tenerle miedo al presente ni al futuro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos hermanos aquí que son del sur, que son del Cibao Central, son de la capital, de muchas partes del país. Tenemos hermanos como la hermana Josefa, que es del sur. Ella está aquí. Dios, tanto en ella como en cada uno de nosotros, tiene propósito de vida, propósito de triunfo, propósito de estar mejor cada día. Porque óiganme, el plan de Dios para su pueblo es un plan de victoria. Es un plan que aunque haya momentos de dificultad, nuestra mirada debe de estar en el Dios que puede, en el Dios del triunfo, en el Dios del milagro y en el Dios del proceso. Porque óiganme, Dios es un Dios de proceso. Dios no es un Dios mágico, ahora un Dios de poder, pero es un Dios de proceso. Nosotros tenemos una vida en la cual venimos pasando situaciones diferentes. En esas situaciones diferentes, Dios nos ha metido en su proceso. Y no podemos salir del proceso de Dios. Esa era la inquietud grande de Josué. Josué no quería que su pueblo saliera del proceso de Dios. Nosotros debemos estar bien pendientes. Debemos de tener bien presente que el proceso de Dios es bueno, es triunfo, es victoria, es bienestar. Ahora, en medio del proceso de Dios, a veces hay lágrimas, a veces hay momentos de apriete, pero qué bueno que en medio de toda esa circunstancia adversa, nosotros contamos con el Dios del proceso que me da la victoria. Porque óiganme, a medida que Dios
nos hace pasar por el proceso, nosotros vamos a valorar lo que somos, lo que tenemos y lo que vamos a hacer en el futuro. Porque, óiganme, nosotros tenemos que tener conciencia clara de lo que somos. Por ejemplo, nosotros estamos entrando en el proceso de nuestra iglesia de un cambio pastoral. Y tenemos, ustedes han visto a Cifredo hoy ahí dirigiendo, y ustedes van a ver personas dirigiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio pastoral, estamos en un proceso pastoral. Y eso es normal que se dé en la iglesia. Todo este proceso está estipulado en la constitución de nuestra iglesia. Todo. La junta de oficiales, el comité de púlpito, el comité que va a reclutar recursos pastorales, todo. Pero estamos entonces en el proceso que Dios tiene para esta iglesia en este tiempo. Ahora, nosotros debemos ser participantes de bendición, de victoria, de empuje hacia adelante para que la iglesia pueda avanzar en este proceso de cambio pastoral. Que nosotros estemos aportando desde nuestras oraciones hasta nuestra paciencia en Dios, esperando que Él elija. Dios es bueno, pero Dios dentro de su bondad tiene un proceso para cada iglesia, para cada familia, para cada persona. Entonces nosotros entremos con conciencia en ese proceso. Josué, que era un hombre de Dios, que estuvo en todas las situaciones difíciles que se le presentaron a Moisés, él sabía que tenía que refrescar la historia por la cual él había pasado, la historia por la cual el pueblo de Israel había vivido, había pasado. Y en todos esos momentos él tenía que refrescar que Dios se había glorificado. Nosotros en este momento que nos está tocando vivir, debemos de echar nuestra mirada hacia atrás y refrescar cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Cómo Dios en momentos de necesidad, en momentos de dificultad, cómo Dios se ha glorificado. Tenemos, por ejemplo, aquí a nuestro hermano César y a la hermana Benita, cómo Dios se ha glorificado en ellos. Entonces ellos deben tener fresco, pendiente, presente la mano de Dios que obró en ellos, para tener un futuro mejor, para tener una seguridad en lo que están viviendo. Pero así como ellos, cada uno de nosotros hemos tenido experiencia donde Dios se ha glorificado, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha libertado de cadenas de opresión, de pensamientos erróneos, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios ha metido en nuestra mente que Él es el Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios de poder, como compartía la hermana Marilyn ahorita, que nosotros no debemos estar temiéndole a esto o aquello. No, nosotros tenemos, como dijo Rafaelito Payano, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Si tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿a qué temerle? ¿Por qué dudar? ¿Por qué él está temblando? ¿Porque pasa esto, pasa aquello? No. Nosotros tenemos nuestra mirada hacia adelante, porque hemos tenido fresco, pendiente, sin olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo y lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas. Todas nuestras necesidades, todos nuestros proyectos, Dios tiene control. Dios tiene control de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestro éxito. Dios tiene el control hasta del bebé que está en el vientre de la mujer. Dios tiene control. ¿Por qué temer? Dios tiene control, pero para eso debemos estar seguros de
quién hemos creído. Y yo le acuerdo en este momento que nosotros hemos creído en el Dios del poder, en el Dios del milagro, en el Dios de la mansedumbre, pero en el Dios de la riqueza, en el Dios dueño de todo. Hemos creído en ese Dios. Y nuestra iglesia va a seguir marchando hacia adelante, porque la iglesia le pertenece al Dios del poder, al Dios del milagro, al Dios del triunfo, al Dios que es tan amoroso que se entregó en la cruz para que todos nosotros tuviéramos libertad, tuviéramos paz, tuviéramos acceso a la salvación que fue comprada en la cruz. Dios es maravilloso. Dios tiene poder y Dios sabe todas las cosas. Cuidado. Josué tenía la inquietud grande de plasmarle al pueblo contemporáneo de él las maravillas de Dios, porque él quería que el pueblo mirara hacia adelante. Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante. La historia de la iglesia seguirá de triunfo en triunfo, porque es la historia de Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios es amor. Dios es amor. Pero acuérdense, Dios es un Dios de proceso. No podemos olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios ha suplido, cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios ha puesto gozo en nosotros. No podemos olvidarnos, no podemos olvidarnos. Por eso voy a pedir que se pongan de pie. Y si hay alguno que no tenga el gozo del Señor, si hay alguno que el problema o la queja o la enfermedad lo esté agobiando, puede pasar hacia adelante, que con distanciamiento nosotros vamos a estar orando. Debemos de aprovechar el proceso por el cual Dios nos está metiendo, que es un proceso de victoria, un proceso de triunfo. Y Dios pagó por nosotros. ¿Por qué quedarnos en el quebranto? ¿Por qué quedarnos en la dificultad? Nosotros somos de los beneficiados, que le hemos entregado nuestra vida a Dios. Y por ende debemos de disfrutar las promesas de Dios. Las promesas del Señor mías son, y yo lo creo. Yo lo creo. Si hay alguien que está en dificultad, acuérdense que el Dios del proceso está aquí. Y Él quiere bendecirlo. Él quiere invitarlo hacia el altar, y que en el altar los ancianos de la iglesia oren y reciban bendición. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de proceso, Dios que tiene su pueblo en sus manos, Dios que sabe todas las cosas. Gracias. Gracias, Padre amado, por refrescarnos nuestra historia. Gracias, Padre amado, por decirnos que ahora el presente y el futuro nosotros estamos en tus manos. Gracias, Padre amado. Gracias. Ayúdanos, Padre amado, a seguir teniendo presente de donde usted nos ha sacado, cómo usted se ha glorificado, y seguir confiando en que en el presente y en el futuro usted seguirá con nosotros. Usted seguirá dando la victoria, usted seguirá protegiéndonos y usted seguirá supliendo todas nuestras necesidades. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a serte fiel, como se comprometió el pueblo de Israel con Josué, que iban a seguir siendo fiel. Ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar. Ayúdanos a esforzarnos, marchando hacia adelante, no teniendo miedo a circunstancias, a situaciones, no, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que conoce todas las cosas. Señor, gracias.
En el nombre de Jesús, Padre amado, gracias, gracias por ser nuestro Dios y tenerlo en tus manos. Gracias por darnos la victoria.